¿Habrá alguien que pueda compararse a Jehová? El libro de Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién como Jehová? Nos va a mostrar cómo el juicio a naciones está determinado, pero que también al final de ese capítulo se puede experimentar la misericordia de Dios. Este día, continuando nuestro estudio en el libro de los profetas menores, vamos a estudiar de forma generalizada los 7 capítulos que comprende el libro de Miqueas. El material ya lo tienen ustedes en sus dispositivos y vamos a tratar de resumirlo, estos 7 capítulos que nos hablan acerca del mensaje que este profeta, cuyo nombre ya lo mencionamos, cuyo significado es quien como Jehová, le da a estas naciones a las cuales es dirigido el mensaje. Estaba tan completa y sinceramente consagrado a su misión, este profeta, que él estaba dispuesto a salir desnudo predicando el mensaje que Dios le había dado, con el propósito no de que la gente se fijara en su desnudez, sino de poder atraer la atención del pueblo y pudiera ser obediente a la voz profética que estaba levantándose en ese tiempo. La profecía de Miqueas tendría un impacto que iría mucho más allá de su ministerio local. El profeta provenía de un pueblo pequeño llamado Moreset Gad, a 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Era judío y profetizó en Jerusalén y era el contemporáneo más joven de Isaías. El tema principal o lo que se puede encontrar en el libro de Miqueas es cómo la compasión del Señor es incomparable, cómo Dios se compadece, Jehová, de los que le temen. El propósito del libro es advertir al pueblo de Dios del juicio que se acerca y ofrecer el perdón a todos los que se arrepientan. La profecía de Miqueas se divide en 3 partes o en 3 secciones y cada división está marcada por la palabra oíd. Cada una de estas divisiones del libro comienza con una reprensión por el pecado, luego sigue el anuncio del juicio y al final la promesa de bendición en el Mesías. El juicio viene. Los primeros 2 capítulos nos hablan que Miqueas, a través del mensaje que recibe de parte de Dios por los pecados del pueblo, eran tan grandes que tenía que ser enjuiciado. Debía enviarle juicios y nombra a las 2 ciudades capitales en el versículo 1. Jerusalén, que es la capital de Judá, el reino del sur, y Samaria, capital de Israel, que es el reino del norte. Estas 2 ciudades que menciona habían contaminado, habían sido los iniciadores, los propagadores a la nación entera. Eran como la sede en el área aeroportuaria, se conoce como el hub, como el centro de conexiones, como el lugar desde donde salen todas las iniquidades. Dice que habían mencionado, que habían contaminado la nación, era la sede de corrupción y centro de influencia de toda la nación. El juicio bien, también los capítulos, primeros 2 capítulos nos hablan acerca de la idolatría. Esos lugares altos era el pecado principal que Dios juzgaría. El pueblo insistía en adorar las obras de sus manos. Miqueas les advirtió al pueblo que vendría el día cuando Dios destruiría los ídolos del pueblo y los convertiría en polvo. Por supuesto que Dios no comparte su gloria con nadie y es necesario que Dios ejecutara ese juicio contra las naciones que eran el centro de contaminación. El pecado que se menciona es la codicia también en el capítulo 2. El pueblo se desvelaba y luego se levantaba temprano para realizar sus planes. Pareciera ser que la noche servía como para maquinar y temprano para poder ejecutar o llevar a cabo sus obras perversas. El pueblo no solamente era codicioso, sino que también usaba medios ilegales para conseguir lo que quería. ¿Cómo lo hacía? A través de fraudes, a través de amenazas y a través de violencia. Los fraudes nosotros los podemos encontrar a la luz del día y a veces se requiere como tener, y perdónenme la expresión que voy a utilizar, a veces se requiere como tener los pantalones bien puestos para poder rechazar o para poder revertir cualquier fraude.
Por ejemplo, en las empresas que participan en licitaciones, en las empresas que participan en actividades, ahora se ha dado unas leyes, se han dado unas ordenanzas en cuanto a la ley de contratación y adquisiciones, o lo que se conoce como la CAP. Estas leyes lo que hacen es regular y creo que también hace varios años se ha fundado en las instituciones de gobierno como los institutos de ética gubernamental, porque se daban muchas cosas de este tipo. No digo que ahora no se den, a lo mejor no nos damos cuenta, pero siempre hay situaciones en las cuales los seres humanos podemos vernos envueltos para poder participar en fraudes, en amenazas e incluso violencias. Miqueas responde a ese terrible mensaje de juicio. Él lo que hace es llorar y lamentarse, como un sentir propiamente del profeta. En el mensaje que envió a cada ciudad perversa, también usó un poco de sarcasmo, relacionando cada mensaje al nombre de la ciudad en particular a donde era enviado. Como por ejemplo en el 1:10 dice Bet-Leafra, casa de polvo, Zafir, que significa hermoso, y Sanán, salir, Bet-Esel, casa de retiro. En el versículo 12 del capítulo 1, Marot, que significan lugares amargos, Laquis, que significa pueblo de caballos, Moreset Gat, que significa posesión de Gat, Axid, pueblo de mentira, Maresa, que significa pueblo de heredad, Adulán, que significa pueblo de refugio, y aquí es donde vemos que la gente trató de detener el mensaje, preferían a sus falsos profetas. Y creo que no solamente estos antiguos, sino también los contemporáneos, hay personas en las cuales no les gusta escuchar palabras de juicio, no les gusta escuchar palabras que puedan traernos un cambio de conducta a nosotros, sino por el contrario, pudiera parecer que nos gusta la adulación, las palabras que endulzan nuestro oído, que lo que hacen es poder darle o aumentar nuestro ego, nuestra autoestima. Pero cuando se tratan de cosas que tenemos que corregir, muy pocas veces nos gusta y creemos que esa palabra está prejuiciada, el pastor porque ya sabe lo que me está pasando a mí, por eso lo dijo, la hermana por eso está hablando de mí, porque conoce mi problema. Son situaciones en las cuales nosotros podemos vernos envueltos en muchas ocasiones y creer de que las cosas están como prejuiciadas para nosotros, cuando en realidad lo que está haciendo es Dios hablándonos a través de las circunstancias, a través de las personas, a través de los problemas que podamos estar atravesando. Luego en los capítulos 3 y 5, que es la segunda división, en la cual nos envía un mensaje y dice, el libertador viene. Iniciando en los líderes, los gobernantes y los falsos profetas, pero también los sacerdotes. ¿Por qué es necesario que Dios tenga que sacudir o por qué es necesario que Dios tenga que instruir o exhortar a su pueblo para que pueda, ¿cómo se llama?, tener un cambio de conducta, un cambio de vida? Si siempre Dios va a tratar con las personas que están cerca de él, la misma escritura nos enseña en la carta a los hebreos que los que toma por hijos, a esos disciplina. Si usted en algún momento no ha sido disciplinado, preocúpese porque a lo mejor no es hijo. Aunque yo creo que todos los que estamos conectados a través de este dispositivo, tenemos temor a Dios, amamos al Señor, le servimos, estamos comprometidos con el Señor. Y esa es una de las razones principales por las cuales no hemos salido corriendo ante las pruebas, ante las dificultades, porque muy probablemente sea Dios formándonos a través de estas circunstancias, haciendo de nosotros una mejor persona, aquilatando en nosotros una convicción, una certeza de que seguimos al Señor, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Y de la misma manera, inicia condenando a los líderes, los gobernantes, los falsos profetas y los sacerdotes. Los profetas lo que hacían era predicarle a la gente lo que quería oír. Todo está bien, nada malo no sucederá. Pero Miqueas sabía que Israel caería ante Asiria y que los babilonios llevarían a Judá cautiva. Por esa razón les exhorta a ellos que no solamente prediquen o que transmitan el mensaje que sea agradable a sus oídos, sino que pueda traer un cambio, una mentalidad diferente, una transformación interna. Luego el versículo 9 nos habla que Miqueas va a denunciar el pecado, no ya del pueblo, sino de los más poderosos líderes del pueblo. ¿Por qué razón?
porque los líderes somos los responsables o personas que podemos influir de alguna manera hacia los subalternos, hacia las personas que están bajo nuestro gobierno. Entonces es importante que como jefes de familia, como líderes, como ovejas, como miembros de una congregación local, nosotros podamos ser influencias positivas. No tratar de transmitir mis conceptos, mi filosofía, mi forma de pensar, sino lo que dice la palabra, porque conforme a la palabra nosotros debemos guiarnos, no conforme a nuestra experiencia. Personalmente tengo 46 años y a veces he querido transmitirle a otras generaciones que a lo mejor andan por los 15, 20 años, y he tratado de querer transmitirles mi experiencia, mis opiniones, mi filosofía, mi forma de ver las cosas, pero estoy equivocada al querer a una persona instruirla de esa manera. Yo debo de instruir a las personas conforme a la palabra de Dios. Miqueas va a denunciar el pecado no al pueblo, sino a los más poderosos líderes del pueblo, personas de influencia, como son jefes de las casas de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Abominaban el juicio, pervierten todo el derecho, edificáis acción con sangre, exprimiendo el necesitado, edificáis a Jerusalén con injusticia, riquezas obtenidas mediante el derramamiento de sangre. Los magistrados lo que hacían eran pronunciamientos judiciales a cambio de favores, a cambio de cohechos, a cambio de regalías que ellos recibían. Pareciera ser que estamos en el mismo tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Sin embargo, los sacerdotes también enseñaban por precio. Ellos, conforme a lo que recibían, así enseñaban. Cuando nosotros hemos recibido de gracia, debemos dar por gracia. Los profetas también adivinaban. Aquí es un problema porque la profecía no es una adivinación. La profecía es una revelación, es un mensaje de parte de Dios, pero lo que ellos hacían era un espíritu de adivinación, se movía en ellos y lo hacían por dinero. Miqueas predice por sus pecados también la desolación completa de la ciudad. Y también el capítulo 4, sin embargo, toma un nuevo tema maravilloso. En medio de toda esa desolación, en medio de toda la ejecución de ese juicio, un día habrá paz en la tierra y la justicia reinará. Y eso nos indica a nosotros y nos refuerza el hecho de que la escritura nos dice, por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Esto nos enseña a nosotros que aún en medio de las circunstancias adversas que podamos estar pasando, las dificultades que podemos estar atravesando, personalmente el 2022 fue un año muy difícil, sin embargo traté de mantenerme, de serle fiel a Dios. Ahora puedo ver que este año apunta algo diferente. Sin embargo, el mismo amor que puedo sentirle al Señor el año pasado, puedo sentirle este año, porque no lo determinan las circunstancias, las bendiciones que pueda recibir, sino el amor que Dios ha derramado en mi corazón. Ese es el que puedo transmitir y ese es el que me permite a mí mantenerme fiel, a pesar de que hayan adversidades a mi alrededor, a pesar de que hayan circunstancias que me puedan alejar o que pueda decir, ¿dónde está, Señor? Dios sigue en su trono. Nosotros somos los necesitados, nosotros somos los que anhelamos una transformación y poder estar una eternidad con el Señor. Este capítulo nos muestra que esa dificultad toma un tema diferente. Un día habrá paz en la tierra y la justicia reinará. Lo que estamos viviendo ahorita no es eterno. Dios nos está preparando, está haciendo músculos espirituales para que nosotros podamos hacerle frente a las adversidades que se puedan presentar, alentar al pueblo de Dios para que, así como el Señor nos sacó a nosotros de esas dificultades, podamos alentar a otros que también Dios tendrá misericordia. El monte de Sión será la capital del mundo, todos los ejércitos serán desmantelados y las armas serán destruidas. Y este capítulo se divide básicamente en dos partes. Número uno, la gloria del reino mesiánico milenario y los padecimientos que han de padecer por la inauguración de dicho reino. Desde luego que cuando hay el establecimiento de un reino, las personas que son adeptas o son seguidoras o son simpatizantes del sistema anterior van a extrañar y van a ver de una forma extraña las cosas que se puedan estar dando en este nuevo sistema. El capítulo 5 nos habla acerca de la venida del Mesías y aquí Miqueas
indica primeramente el lugar del nacimiento del Mesías de Israel, que es Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de la tierra, de ti saldrá el libertador. Belén significa casa de pan y Efrata significa fructífero. La segunda venida del Mesías, los versículos 4 al 6, nos ofrecen una perspectiva de seguridad absoluta, paz y prosperidad completa durante el reino futuro del Mesías. Él será la paz. Lo será para Israel en los tres sentidos. Primero, defendiéndola de sus enemigos, defendiéndola, también les dará poder para que ellos mismos los venzan, destruirá todas las armas de guerra y también la idolatría. Aquí podemos apreciar algo. Dios nos defiende a nosotros de nuestros enemigos. Y le tengo una noticia. Los enemigos de Dios, una sola vez venga de ellos. No necesitan dos, porque con una les basta. Les dará poder para que ellos los venzan. Es decir, dice la Escritura que nuevas son cada mañana sus misericordias y grande su fidelidad. Si usted se siente desanimado, preocupado, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios y vamos a recibir el poder y la fortaleza de parte de Dios, pero también destruirá todas las armas de guerra y también la idolatría, porque desde luego que Dios no comparte su gloria con nadie. Y finalmente dice, confíen en el Señor ahora, los capítulos 6 y 7. La escena aquí es de como que estuviéramos en el BIMA, como que estuviéramos en un tribunal, una corte judicial, y Dios ha llamado a su pueblo para juicio. Te saqué de Egipto, te conduje por el desierto, te protegí de tus enemigos, para así ser que es una remembranza de todas las bendiciones, de todos los beneficios que ha recibido de parte de Dios. ¿Qué más podría haber hecho? ¿Qué más tuvo que hacer? ¿Qué más tendría que hacer para poder cautivar y llamar la atención de ese pueblo que se había sumido en idolatría, que era la cuna, que era el hub, que era el centro de conexiones de idolatría? En el versículo 6 al 8, el pueblo responde, sí hemos pecado. ¿Cómo nos cuesta reconocer cuando le hemos fallado a Dios? Sin embargo, Dios permanece en su trono y dice la Escritura que si nosotros hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esta semana veía a un joven llorando, arrepintiéndose porque me decía, le he fallado a Dios, le he fallado a mis padres, le he fallado a las personas que habían confiado en mí. Pero las lágrimas de dolor no hacen nada si nosotros no tomamos acciones, no tomamos decisiones en nuestra vida. Yo puedo llorarle al Señor esta noche y decirle, Señor, este día te fallé, vi una persona que no debía ver, pensé mal de alguien, pero si esas lágrimas no son de un arrepentimiento genuino y el día de mañana vuelvo a cometer ese mismo error o vuelvo a hacer cosas peores, no digo que sean peores porque hay pecados pequeños y grandes, pecado es pecado. Pero para poder ilustrarles, si yo el día de mañana vuelvo a cometer algo peor a lo que pude haber hecho hoy, la ofensa es la misma, ¿realmente esas lágrimas son de transformación, son de arrepentimiento? El pueblo le responde, sí, Señor, hemos pecado. ¿Cómo podemos reparar todo lo que hemos hecho? Y aquí está la clave importante. Nosotros podemos reparar, restituir el agravio. Podríamos traer sacrificios, pero estos nunca lavarían nuestros pecados. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos, que es que actuemos con justicia, amemos misericordia y andar humildemente delante de Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Ahí lo menciona. ¿Qué es lo que quiere? Que actuemos con justicia, que amemos con misericordia y andemos humildemente. Dios habla de nuevo y nos dice, debes arrepentirte y obedecer porque el juicio se acerca. Entonces ahí vas a descubrir cuán terribles han sido tus pecados. Cuando el juicio venga sobre nuestras vidas, cuando ahí vamos a ver la magnitud de nuestros pecados, de los engaños y de las mentiras. Miqueas se lamenta que la nación es tan perversa que no puede hallar un hombre honrado. Pero también si el Señor castiga a su pueblo por sus pecados, sin duda castigará al enemigo también por los. Y Dios promete al pueblo que lo va a restaurar en el futuro. Las ciudades perversas serán restauradas y limpias y la nación será establecida en gloria.
Estos versículos, los versículos 18 al 20 que quiero compartirles para finalizar, es una confesión, la descripción de la bondad de Dios que hace al profeta y que el profeta no superada en ninguna otra porción de la escritura. Llegar a la conclusión que el profeta llega al reconocer el señorío de nuestro Dios es impresionante. Personalmente, cuando lo leía, me quebrantaba porque decía yo, solamente una persona tratada por las circunstancias, por el juicio o por sus mismos errores puede llegar a esa convicción de tener la plena certeza que no hay nadie como tú. Solamente tener un encuentro con el Señor y el versículo 18 lo describe, que Dios como tú, no hay otro, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Puede imaginarse usted la confesión que dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. No sé qué promesas le ha hecho Dios, pero lo que sí puedo decirle es que no hay un Dios como el Dios al cual nosotros le servimos. Que si Dios nos juzgara por nuestras obras, por nuestros actos, probablemente usted tuviera otra maestra de profetas menores porque ya no existiera. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia, nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha santificado y nos tiene en alta estima porque Él cree en nosotros mucho más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Así que le animo que continúe esforzándose y reconociendo que no hay otro Dios como el Dios al cual nosotros le servimos. El aprendizaje del libro de Miqueas es que a pesar de que hay un juicio, también hay una promesa de restauración. Dios, cuando nos equivocamos, no solamente nos señala, no solamente nos corrige, sino que nos lleva a lugares altos para poder mostrar a las naciones que la persona, el hijo, al que toma por hijo, a este lo disciplina, pero también no deja de amarlo. Quiero que usted durante esta semana pueda meditar y pueda leer este libro de Miqueas y pueda comprender la magnitud de este pueblo arrepentido, de este pueblo humillado, que fue transformado a través del juicio, a través de la tribulación, pero como resultado también tuvo evidencias de haberse arrepentido y de haber ofendido a Dios de la manera como lo hizo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.